Tu dinero en acción, episodio 90. Hola, soy Javier Acción, asesor financiero independiente autorizado y registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 149 y asesor del fondo de inversión Acción Global. Te doy la bienvenida a Tu dinero en acción, tu podcast de inversión, donde hablaremos de manera sencilla y cercana de conceptos, métodos y alternativas para rentabilizar tus ahorros. Si te planteas sacarle partido a tus ahorros o quieres descubrir qué opciones te interesan más, te invito a quedarte para aprender sobre finanzas con un lenguaje directo y sin tecnicismos. Si tienes alguna pregunta, duda o sugerencia, puedes contactar con nosotros utilizando las distintas vías que encontrarás en nuestra página web www.accioninversiones.com. El contenido de este podcast es divulgativo. Las opiniones aquí expuestas son meramente informativas y en ningún caso suponen una recomendación de inversión. Si buscas asesoramiento financiero, debes dirigirte a cualquiera de los asesores autorizados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En el episodio de hoy volvemos con uno de nuestros capítulos dedicados a resultados empresariales, el primero en el que vamos a hablar ya de los resultados del primer trimestre de 2024 y que creo que es un buen enlace con el episodio pasado donde en el cajón desastre hablábamos de varios acontecimientos recientes de compañías como Tesla, Netflix o Spotify. Concretamente, hoy tenemos bastantes cosas que hablar enlazando con ese episodio donde os decía que no era el objeto del capítulo hablar de los resultados empresariales de estas compañías, pues tenemos bastantes cosas que comentar de los resultados trimestrales de Netflix y de Spotify que los trataremos hoy y teníamos tantas cosas que comentar de la presentación de resultados de Tesla y de los últimos acontecimientos y de todo lo que han contado en la conference call que ya os anticipaba que me imaginaba que iba a ser unos resultados trimestrales de Tesla con bastante chicha y con bastantes preguntas delicadas por el momento en el que se enfrentaba esa presentación de resultados, pues os anticipo que había tantas cosas que comentar que hemos decidido no traerlos a un episodio, digamos, multiempresa, sino dedicarle un episodio específico en el que haremos una especie de actualización de la tesis de inversión en Tesla y de todos los últimos acontecimientos que haremos próximamente. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de los resultados trimestrales de Netflix, que si bien comprendemos la reacción del mercado, nos gustaría ponerle algunos peros o dar algunas explicaciones de por qué creemos que ha sido tan bueno el trimestre de Netflix y los tiempos que se avecinan para la compañía a pesar de la revalorización que ya lleva desde mínimos. Comentaremos también los resultados de nuestra tripleta de compounders suecas, de luces y sombras, más bien empezando por las sombras y hacia las luces, con Lifco, Vitec Software y SDeepTech. Hablaremos también del trimestre de Spotify, que parece que sigue confirmando que está sucediendo la monetización y la expansión de márgenes. Parece que Spotify efectivamente, como comentábamos en el episodio anterior, está en ese proceso de convertirse en un gran negocio y este trimestre lo ha vuelto a confirmar. Y por último comentaremos los resultados de American Tower como buen ejemplo de que, siendo una empresa que está afectada por los tipos de interés elevados, si este es el peor escenario posible para la compañía, ¿dónde hay que firmar? Entonces, yendo con ello, antes de ir concretamente sobre las compañías, un pensamiento general sobre la temporada de resultados de este inicio de 2024. Y es que, más allá de las reacciones que, como siempre sabéis, las expectativas son importantes y estamos teniendo un poco de todo, en general, reacciones de media, si tenemos en cuenta las positivas y las negativas, bastante positivas, o sea, el conjunto de lo que hemos tenido hasta ahora, que ya estamos tenido compañías importantes como pueden ser Netflix o Tesla, compañías, las grandes tecnológicas como Microsoft, Google y esta noche presenta Amazon. Varias de las compounders suecas también han presentado, que hablaremos ahora de ellas. También el segmento de Life Science, una parte importante de la cartera. El conjunto, más allá de que la reacción de media está siendo positiva, lo que quería transmitiros es que los fundamentales de las compañías en las que estamos invertidos estamos teniendo sensaciones bastante positivas con lo que están presentando. Es verdad que no estamos en el entorno más favorable para muchas de ellas. Nosotros tenemos una parte importante de la cartera invertida en compañías que despliegan capital, que su negocio es adquirir otras empresas y como tal el coste del capital se ha incrementado en los últimos tiempos. Los tipos de interés están muy por encima de la media de los últimos 15 años
y los resultados que están obteniendo, la generación de valor por acción y los crecimientos en métricas clave después de pagar los intereses están siendo muy saludables. En general, las compañías donde podríamos tener un poquito más de componente acertar, donde pueden ser Tesla o Spotify, o bien estamos viendo indicios muy claros de que la tesis está refrendando nuestras premisas o nuestros pensamientos iniciales, como el caso de Spotify, o bien en algunos casos como el de Tesla, que hablaremos de ella la semana que viene, o incluso en el caso de la misma Google, que es una compañía que lleva ya muchos años componiendo a tasas altas, estamos viendo que las expectativas excesivamente negativas sobre el negocio de la compañía y una ejecución muy buena con muchas palancas para tocar están demostrando que la narrativa iba de una manera mucho más pesimista de lo que es la realidad de la empresa y que son compañías pues que siguen generando mucho valor a largo plazo y que podemos ser muy positivos con ellos. Y además es que algunas compañías sobre las que podríamos tener quizá menos recorrido que con una Google o una Microsoft, compañías que son importantes para nosotros y en las que teníamos mucha confianza depositada y que son posiciones importantes, digamos, pues dependiendo del caso, en el top 5 o en el top 10, alguna hablaremos de ella, como en el caso de SDIPTEC. Estamos viendo presentaciones que no solo son buenas en sí mismas, no solo suponen un buen trimestre, sino que en general suponen que por varias métricas, por varios comentarios del management, por varias de las variables que demuestran una evolución determinada frente a lo que pensaba el mercado que iba a suceder y está sucediendo algo diferente, más positivo de lo que el mercado pensaba, que lo que vienen a suponer es que nuestra tesis se refrenda muy bien, no para un trimestre, sino que se refrenda una tesis de que pueden ser compañías que a lo largo de los años pueden generar mucho valor para nosotros como accionistas. Y eso son noticias muy positivas, no para 3 meses, no para el retorno de este 2024. Son noticias muy positivas que a mí me mantienen muy tranquilo en que un porcentaje muy elevado de las compañías de cartera, si vamos enumerando desde la primera hasta la última compañía, cada vez tenemos más porcentaje de nuestros ahorros en compañías en las que tenemos mucha visibilidad de que van a dar buenos retornos los próximos años. Así que transmitiros ese mensaje general de la temporada de resultados, en la que creo que los cambios que hemos hecho en cartera en los últimos años han sido para bien, para mejorar la solidez de los retornos, la predictibilidad, y que incluso en un entorno en el que pues en los países nórdicos está el sector inmobiliario como está, los tipos de interés, hay ciertos sectores industriales, nosotros no tenemos, los tipos de interés le favorecen a compañías pues más financieras, la subida del petróleo pues a las energéticas, nosotros no invertimos en petróleo ni en energéticas, tenemos un peso importante en small caps que están muy deprimidas. En general pues hay luces y sombras, y con todo lo que estamos viendo es que oye, pues los tipos de interés empezaron el año por debajo del 4%, con todo esto de que no van a bajar tan rápidamente, se están volviendo a acercar al 5% y diríamos, caray, un punto de expansión en la tasa libre de riesgo. A la tasa libre de riesgo le sumas la prima de riesgo de la renta variable, pues en vez de un 4 y pico, a lo mejor hay que descontarla al 7 o al 8, dependiendo de qué prima. Cada compañía pues tiene una prima de riesgo diferente, ¿no? Pero en general, prima de riesgo del mercado de renta variable por encima del de renta fija. Pues un punto de expansión, dependiendo si estás cogiendo un 6, un 7, un 8% en total, pues es una compresión de múltiplo en muchos casos del 10 o del 15 o del 20%, ¿no? Entonces una compresión de múltiplo de ese calibre en los poquito tiempo que llevamos del año, de 4 meses, si todo el resto de factores se quedasen igual, que se hayan ido los tipos del 3,80 al 4,60, si el resto de factores se quedasen igual, implicaría que nuestra cartera debería haber, por esa compresión de múltiplos a los mismos beneficios empresariales, debería haber caído notablemente. No nuestra cartera, el conjunto del mercado, ¿no? Y lo que estamos viendo es que el mercado y nuestra cartera, incluso en este entorno de endurecimiento monetario, podríamos decir, está haciendo retornos pues para lo que llevamos de año muy razonables en la línea de lo que queremos, anualizándolo pues de doble dígito, ¿no? Entonces esto implica que las ganancias empresariales, si la tasa libre de riesgo, la exigencia de rentabilidad del mercado ha aumentado, o bien los múltiplos están aumentando, que no es el caso de nuestra cartera, porque si vamos repasando compañía a compañía, me cuesta, por ejemplo, Microsoft puede estar en 28 veces, que es, digamos, si estuvo a 30 en los máximos de ahí atrás, pues a lo mejor cerca de lo que sería, pues en Microsoft podríamos experimentar un poco de contracción de múltiplo. En el resto tenemos Google en el múltiplo prácticamente mínimo, por debajo de 20 veces. Tenemos, ahora hablaremos de SDIPTEC, a un 60-70% menos de múltiplo que las comparables. Las Vitec, las NBI Bearings, todo lo que sea compañías pequeñas a múltiplos más que razonables. Inditex, pues ya no está al múltiplo que estuvo, pero por debajo de lo que estuvo en 2015-2016 cuando crecía a tasas similares a las que está creciendo hoy. MSCI acaba de tener una compresión de múltiplo bastante importante en las últimas semanas. Las Halma, todo este tipo de compañías, American Tower, en mínimos de múltiplo de los últimos 10-15 años. Pues la verdad es que estoy bastante tranquilo con que no tenemos un conjunto de compañías cotizando a múltiplos demasiado exigentes
exigentes, incluso en un entorno en el que si nos dicen a principios de año, no, los tipos de interés desde donde están se van a ir a cerca del 5% otra vez. Y bueno, pues nos va a tocar una época de sufrimiento. Bueno, pues dependiendo del momento, estábamos allá atrás más 7 en el año, llegamos a más 4 ya estos días, ahora mismo más 5, depende un poco del momento en el que lo mires, ¿no? Pues ojalá que sigamos teniendo otros 4 meses siguientes así. Y además es que lo que me mantiene bastante tranquilo es que tenemos varias compañías en cartera que incluso en un entorno de que se empiecen a presentar datos económicos peores, o sea, en un entorno ligeramente recesivo, en el que lógicamente si viene un poco de recesión, la posibilidad de que bajen tipos es más alta, pues comentaba American Tower, que hablaremos al final del episodio, las Lifco, las Vitex Software, las Constellation, las Deeptech, todo este tipo de compañías a las que les beneficiaría mucho una bajada de tipos. Sus ventas son negocios muy recurrentes que no son nada cíclicos, o sea que podrían mantener sus ingresos muy estables con un coste de capital más bajo. Eso sería muy bueno para el tratamiento de sus beneficios por parte del mercado, ¿no? Con lo cual estoy tranquilo en cuanto a que vemos que en una época de tipos de interés alta que muchas de nuestras compañías deberían estar haciéndolo mal, resulta que están presentando beneficios muy sanos y demostrando que su generación de valor a largo plazo en entornos bastante más complejos de lo que fueron en 2020-2021, en la que todo valía, dinero gratis, etcétera, y eso es lo más importante, porque si en estas épocas tú generas un buen valor vía ganancias por acción, en épocas en las que el mercado está exigiendo más rentabilidad y que sin ningún riesgo ahora mismo puedes comprar diferentes fondos monetarios o de renta fija a corto plazo al 4 o al 5%, pues esos entornos son, digamos, para la renta variable, por agravio comparativo de que es muy fácil sacar de un fondo de renta variable y ponerlo a funcionar al 5%, pues todo ese dinero que está rindiendo en monetarios, una posible bajada de tipos de interés no es que sea solo buena para nuestra cartera, es que hay mucho dinero en fondos monetarios y de renta fija a corto que conforme se vaya quedando sin rentabilidad, posiblemente puede ir trasladándose a fondos mixtos y a futuro posiblemente a fondos de renta variable. Con lo cual, tranquilos en cuanto a lo que es lo más importante, que es la generación de valor intrínseca o fundamental de las compañías de nuestra cartera en esta campaña de resultados, que hay varias que están refrendando nuestra tesis. Comentábamos el caso de Deeptech, pues que el caso de Spotify, o sea, está cumpliendo a rajatabla la expansión de márgenes en la que pensábamos, convirtiéndose en un muy buen negocio. Airbnb, Align Technology ha presentado sólido por encima de lo que pensaba el mercado. Bueno, pues tenemos un conjunto de 27 negocios concretamente ahora mismo que creemos que estamos muy tranquilos con su generación de valor. Y ya veremos qué pasa con los tipos de interés. Es que si se quedan planos, vemos que nuestras compañías generan valor en este entorno de tipos y podríamos tener el ápice. Hombre, si se van los tipos al 7%, pues no es que nuestra cartera lo vaya a hacer regular, es que creo que si se van los tipos al 7%, pues hay varios países importantes a los que les va a costar bastante pagar su deuda, ¿no? Ese es el principal argumento para decir, no, es que, bueno, si se dispara mucho el petróleo, pues a lo mejor tienen que mantener los tipos como están o subirlos un poco si vuelve a reacelerarse la inflación. Pero de verdad, con las espaldas públicas, muchos países desarrollados con más del 100% del PIB de endeudamiento público, pues los gobiernos son los primeros interesados en que los tipos, no al cero, que eso es una situación anómala en la que se le fomentaba a la población que se endeudase y se penalizaba al ahorrador. Nosotros creemos que el dinero tiene que costar, creemos que el ahorrador tiene que obtener un fruto por los rendimientos, o unos rendimientos por el fruto de su trabajo que tanto cuesta en ganar y ahorrar. Y a los que se quieren endeudar, pues sí, hay que cobrarles por ese dinero, ¿no? Pero imaginémonos, pues un entorno medio, han estado durante muchos años los tipos entre el 0 y el 1%, en las épocas en las que los países pues tenían mayor crecimiento, otra pirámide demográfica diferente, pues digamos más características de país emergente y no tan desarrollado, pues han estado los tipos al 5, 6, 7%. En la época de las altísimas inflaciones, o aquí en España de la peseta, etcétera, 10, 12, 14%. Bueno, pues creo que es razonable pensar que en los mercados desarrollados en los que estamos, tan pronto la inflación vuelva a sus entornos normales, que creemos que con el desarrollo tecnológico, la pirámide demográfica, el endeudamiento público que tenemos, pues debería ir poco a poco moderándose, y ya veremos si hay una disrupción a nivel transición energética que pasa con los combustibles fósiles. Pues no es descabellado pensar que la inflación pueda moderarse bastante y que volvamos a esa situación que tuvimos durante tantos años pre-COVID, en las que no conseguían que la inflación llegase al 2%, que por eso tenían que tener los tipos tan altos, porque aún no habíamos conseguido curarnos las heridas de la crisis de 2008, ¿no? Entonces, si la inflación eventualmente en algún momento vuelve por debajo del 2% y los tipos pueden volver a entornos entre el 3, 3,5 y 4%, si nuestras compañías ya en este entorno componen muy bien las ganancias por acción, si el mercado en un momento determinado decide pagar más por esas ganancias, pues eso será un upside adicional sobre nuestro compound por acción, ¿no? Entonces, bueno, esas noticias positivas que veo muchas tesis refrendadas en esta campaña de resultados antes de ir concretamente a lo que son los resultados empresariales.
Entonces, empezamos por Netflix. Netflix es una compañía en la que hemos hablado reiteradamente aquí. Yo pues vengo defendiendo que Netflix es una compañía en la que muy mal se nos tenía que dar a nivel de crecimiento de usuarios para que las ventas con un poquito de pricing no subiesen al 10% anual. Muy mal se nos tenía que dar para que esa expansión de márgenes a lo largo, esa transición de esas ventas a lo largo de la cuenta de resultados con un contenido tan escalable y además un OPEX que lo estábamos viendo ya en clara contención, pues que no viésemos una expansión de márgenes importantes, márgenes operativos. Y yo pues en el modelo iba haciendo diferentes ejercicios, manteniendo pues un crecimiento en el contenido, un crecimiento en las ventas y tal. Yo lo puse varias veces, lo comenté aquí, ¿no? Dije, pues le van a explotar los márgenes a Netflix, o sea, vamos a ver crecimientos con un 10% en top line. Netflix puede presentar crecimientos de EBIT del 30, 35, 40%, y además es que tan pronto se ponga a generar caja, pues llegado un momento en el que empieza a acumular billions en el balance y ya pues tenga más caja que deuda, o sea, empieza a tener caja neta, ¿qué va a hacer esta gente? Si es lo que ha hecho históricamente, pues va a ponerse a recomprar acciones. Bueno, pues ¿qué queréis que presenta? Pues Netflix es una de estas compañías que cuando yo me pongo a mirar sus resultados, conforme voy avanzando en la presentación, me voy quedando cada vez más sorprendido de la barbaridad que están presentando. El mercado espera un crecimiento del 10 a 11%, hacen 15% con la divisa incluida. Neutro de divisa, estamos hablando de que la compañía está creciendo las ventas al 18%, es decir, 8 puntos más de lo que nosotros decíamos que nos servía para que la tesis funcionase, fuese con cohetes. A continuación te dicen que el trimestre siguiente esperan que las ventas crezcan al 16%, es decir, acelerándose quarter by quarter, pero además, si no tuviesen en cuenta las divisas, esto implicaría un crecimiento del 21%. Imaginaros, yo os estaba diciendo que con las ventas creciendo al 10 y el OPEX contenido y digamos un gasto de OPEX bastante moderado o digamos plano con crecimientos más moderados que las ventas, pues iba a componer muy bien en downline, digamos, hacia EBIT. Bueno, pues el EBIT le crece en el trimestre un 54%. O sea, claro, pues yo decía que podía crecer al 35-40 con las ventas al 10, pues claro, con las ventas al 15 y acelerándose, pues 54% de EBIT. Habían dicho que los márgenes del año esperaban que fuesen del 24, aumentan el guidance y dicen que ya van a ser del 25. Estamos hablando de una compañía que viene de hacer márgenes operativos del 18, que a continuación el siguiente año los hace del 21 y a continuación dice que este año los va a hacer del 25. Y en toda su carta no hacen más que mencionar que su estrella del norte es el crecimiento en ventas, los márgenes operativos y el free cash flow. Exactamente lo que es el driver a largo plazo de las cotizaciones. Y además, el número de acciones en circulación, otro trimestre más, vuelve a caer y comentan que, bueno, pues ahora que tienen grado de inversión, porque es una compañía que ya genera caja, que está generando mucho free cash flow, con márgenes operativos positivos y que ha reducido, lógicamente, al ir acumulando cash notablemente su endeudamiento. Toda esa época de 2015 a 2019, cuando empezó a generar mucho contenido propio, tuvo que invertir a fondo perdido para ensanchar ese moat, que ahora ya no la pillan, ¿no? Es decir, que ahora ya todas las que lo intenten, Amazon Prime, Disney, etcétera, por eso hicieron esa inversión, pues se endeudaron el balance y ahora lo están desapalancando a través de generar free cash flow. Bueno, pues dicen que llegados a este punto, que no necesitan seguir acumulando cash al mismo ritmo y que aunque tengan varios billions en el balance, que aquella política de tener 2 meses de ingresos en cash, en líquido, claro, conforme van aumentando los ingresos, 2 meses de cash cada vez es más dinero. Entonces dicen que pues ya no necesitan tanto. ¿Y qué van a hacer con el resto? Bueno, pues mantendremos nuestro grado de inversión y el resto, pues flexibilidad de balance para poder hacer deals cuando creamos que hay alguna adquisición que nos parezca interesante, pero nuestra filosofía siempre ha sido la de construir. Es decir, nosotros vamos a crear internamente lo que nosotros consideramos que genera valor para los accionistas. Si hay alguna cosa que creamos que es aditiva, pequeñita, pues la compraremos, pero todo el resto de cash a remunerar a los accionistas. Ojo, no vamos a apalancar el balance para recomprar. ¿Esto qué está diciendo? Pues no vamos a acelerar muchísimo en caso de que tengamos que endeudarnos, pues no lo vamos a hacer, vamos a mantenernos como estamos, pero te están diciendo entre líneas, de ahora en adelante, todo el free cash flow a recomprar acciones. Claro, pues el número de acciones en circulación, que llegó a estar por encima de 450 millones de acciones en circulación, ya va por 400 acciones básicas emitidas y bajando. Con lo cual, al final, pues una compañía que está generando, pues que va a generar este año del orden de entre 6 y 8 billones de flujo de caja, el EBIT será en torno a 10 billones, el año que viene más de 12 billones de EBIT, pues hombre, te puede empezar a recomprar del orden de, pues a lo mejor en torno a 20 millones de acciones al año, que con unas acciones emitidas totales de 400 y pico millones, estamos hablando de que solo yield de free cash flow, esta compañía te puede estar haciendo a lo mejor del 4% de buybacks, ¿no? Que con el top line creciendo al 10 y el EBIT, hombre, no va a seguir creciendo al 55 como creció este trimestre, ¿no? Pero es que con el guidance que están dando de crecimiento en ventas,
que acabo de deciros que están creciendo al 15 y dicen que para el siguiente trimestre van a crecer al 16, aunque se moderasen los crecimientos el año que viene al 10, pues es que con las escalas pueden tener crecimientos de doble dígito muy alto de EBIT para el año que viene. Entonces, claro, un negocio que si este año dice que va a hacer márgenes del 25, que ha tenido expansión de 7 puntos de margen operativo en los últimos 2 años, pues oye, el año que viene que tendrá sus 3 puntos de expansión reglamentaria, lo que llevan diciendo varios años que es su estrella del norte, expandir 3 puntos los márgenes anuales, aunque sean 2. O sea, estamos hablando de que esta compañía en 1 o 2 años puede estar haciendo márgenes operativos del 30% y que eso se traslada perfectamente a Free Cash Flow. Bueno, pues una compañía de estas características, líder de una tarta que crece, que bueno, es que si os escucháis la conference call, es importante leerse los transcripts porque al final te dan muchos comentarios interesantes, ¿no? Leyéndolo. Pero yo esta me la he visto en vídeo particularmente porque quería, bueno, pues porque hay algunas compañías que son importantes y hay un lenguaje, digamos, no verbal que es bastante importante. De verdad, el tono y los gestos con los que hablan, esto es un management que siempre ha hecho under promise y over deliver. Es decir, es un management que siempre sus estimaciones se han quedado por debajo de la realidad. Para muestra un botón, estábamos hablando aquí de que las estimaciones de los analistas, bueno, vienen de hacer 2 millones de adiciones en subs, 6 millones, 8 millones, 13 millones, y cuando los analistas aquí esperaban entre 4 y 5 millones, hacen más de 9 millones de adiciones en el trimestre, en un trimestre como el primero, que estacionalmente es el más flojo del año, y se están yendo ya pues a 270 millones de suscriptores, ¿no? Entonces, claro, en la conference call le escuchas hablar, el tono es como, diría, medio una euforia, medio un optimismo contenido en el que no quieren decirlo, pero ves las sonrisas con las que están hablando, ves que te están diciendo la cantidad de palancas nuevas que tienen para tocar con todo lo de publicidad, que la carga de anuncios la pueden ir incrementando a su gusto, que cada vez tienen más drivers para que entren clientes que antes nunca se habrían hecho de Netflix con una cuota muy baja, y ellos, incluso en épocas de crisis, pueden, si no les entran muchos usuarios de pago, pueden ir modelando sus ingresos, porque ahora mismo en cada capítulo de 50 minutos te ponen un anuncio de 20 segundos. Podrían ponerte 5 minutos de anuncio por hora y sería mucho más saludable la experiencia que la de la televisión lineal, en la que te ponen hasta 14 minutos por hora. Con lo cual, a más impresiones por hora, les aumentan los ingresos vía publi. De hecho, ellos se dicen en la conference que podrían llegar a tener unos ingresos, o sea, el ARPU, los ingresos medios por usuario del ad tier, de la suscripción por publicidad, sería igual si no superior a la premium. Y desde donde están ahora mismo les está tirando los márgenes para abajo, con lo cual esta expansión de márgenes que estamos viendo está siendo porque están diciendo que están undermonetizing, o sea, inframonetizando el ad tier, con lo cual todo eso es aditivo a los márgenes. Es decir, cada anuncio extra que empiezan a poner, que lo que están haciendo es generar una masa crítica para ir a los anunciantes y decirle, mira, es que tenéis aquí un público premium que el CPM va a ser pues 4 o 5 veces el que es el de Instagram o el de Facebook, etcétera, y más del doble, el triple de lo que es el de la televisión lineal, porque aparte puedes segmentar por sexo, por población, por gustos, digamos una targetización mucho más avanzada que el de la televisión lineal, que te lo ve pues toda la gente que está en casa. Lógicamente, por los CPMs esos son mucho más bajos, ¿no? Entonces, súper interesante todos los comentarios que hacen, los gestos con los que en el lenguaje no verbal implica, señores, hemos ganado. Es decir, en el streaming ahora mismo el crecimiento se lo están llevando 2 jugadores, que son Netflix y YouTube. En YouTube la experiencia, decídmelo vosotros si queréis en los comentarios, es tremendo. O sea, si no te das de alta de YouTube Premium, están empujando a todo el mundo para que se dé de alta en YouTube Premium. Un anuncio antes, un anuncio después, un anuncio que ya no te puedes saltar. Por el medio, los vídeos que tienen muchas visualizaciones te cortan varias veces. Tremenda la experiencia. Amazon Prime acaba de decirle a todos sus usuarios que antes estaba incluido el vídeo en su suscripción, que ya pagaban para que te entren los paquetes, que, señores, te vamos a poner anuncios en la cuota que ya estás pagando. En España 36 al año, en Estados Unidos 100 al año. Bien, ¿por qué? Porque queremos monetizar todo ese vídeo que estamos pagando contenidos. Acaban de comprarse los derechos de la National Hockey League en Canadá, pues las grandísimas superproducciones estas que hacen, que les cuestan mucho dinero. Entonces, si no quieres ver anuncios, vas a tener que pagar 2 euros adicionales por tu suscripción. Bueno, todo esto, tanto lo que está haciendo YouTube como lo que está haciendo Amazon, es alfombra roja para Netflix, para que Netflix tenga una experiencia mucho más premium y pueda poco a poco monetizar ese ad tier que está ganando mucha masa crítica, y eso va a ser súper aditivo para los márgenes. Y diréis, bueno, pues esta compañía con esa predictibilidad de ventas, con esa aceleración en top line, con esos crecimientos brutales en downline, imprimiendo cash flow, recomprando acciones y tal, estará un múltiplo desorbitado, ¿no? Bueno, bien, perfecto. Quien quiera se escucha la tesis que hicimos en su momento en Netflix integrando el entretenimiento global, pues ahí hablábamos de que era completamente desproporcionado tener una compañía capitalizando 80 billion que creíamos que iba a hacer 10 billion de EBIT en un año y medio. Esos 10 billion de EBIT efectivamente los va a hacer este año. Nos compramos Netflix a 8 veces EBIT y desde entonces se ha triplicado. Bien, el mercado está a 21 a 22 veces. Que esto esté cotizando a lo que podrían ser en torno a
22, 24 veces este año y 20 veces del año que viene. Y probablemente nos quedemos cortos, porque si la expansión de márgenes siempre vuelven a hacer over-deliver, es decir, si la expansión de márgenes del año que viene es superior a la que pensamos, probablemente esto está menos de 20 veces del año que viene. Estamos en abril ya, no debemos olvidar que pronto empezarán los modelos a ajustarse a las estimaciones de 2025 y el mercado siempre va reajustando sus múltiplos a 12 meses forward. Bien, y diréis, bueno, pues la reacción a estos earnings en los que hacen beat en top line, beat en márgenes, suben el guidance para el año que viene, han hecho el doble de adiciones en subs de las que estimaba el mercado, o sea, todo lo mires por donde lo mires, es un beat brutal, ¿no? Bueno, pues le pegaron en earnings. Yo dije, pues cómo están zurrándole a esto con esto que acaba de presentar, o sea, no me lo creía. Bien, lo primero que hay que decir aquí es que es una compañía pues que había subido mucho, quiero decir pues que en 4 meses estábamos hablando de una compañía que estaba pues 30% arriba year to date, llegó a estar 40%, ¿no? Ahora mismo, después del castigo reciente de earnings, está entre 15 y 19, depende del momento, muy por encima de los índices. Con lo cual, lo mismo que le pasó a Meta, lo mismo que le acaba de pasar a Microsoft, pues son compañías que habían tirado y que a la mínima el mercado pues lo dice, bueno, pues vamos a ajustar un poquito esa euforia, esas expectativas, y las subidas no son rectilíneas. Pero en general, el mercado lo que ha visto aquí es que hay un párrafo en el que dicen, señores, nuestro negocio está cambiando. Nosotros ya no solo dependemos de cuántos suscriptores tenemos y de cuánto le cobramos a cada suscriptor, porque aquí había 2 variables que el mercado miraba. Oye, ¿cuánta gente tienes suscrita pagándote tus 14, 15 dólares al mes, que son los que realmente, pues, esa base de usuario recurrente, por suscripción, con poco churn, es decir, ¿por cuánto tenemos que multiplicar las cuotas mensuales? Esa es la primera variable. La segunda variable, ¿cuánto de cuota mensual cobras? ¿Cuándo vas haciendo subidas de precios? ¿Cuánto te cuesta el contenido que necesitas para que esa gente se te vaya dado de alta? Ahora mismo se abre un mundo nuevo en el que tenemos una cuota de importe mucho más bajo, que es la cuota publicitaria, que ellos pueden ir jugando con los ingresos sin que les entre ni un solo usuario extra, pueden extender sus redes en países emergentes de bajo ARPU, que les depriman el ARPU promedio para luego de los siguientes años monetizar. Tienen, como dicen en la conference call, cada vez tenemos más levers que tocar, tenemos muchas palancas para jugar con nuestra estrella del norte, que son los ingresos, los márgenes operativos y el free cash flow. ¿Por qué tenemos que seguir informando de métricas que pueden gustar o no gustar al mercado, como los usuarios y el ARPU? Por supuesto que cuando alcancemos hitos, cuando lleguemos a 300 millones de usuarios, lo vamos a decir, pero ya habíamos dejado de guiar cuántos usuarios creíamos que íbamos a añadir el siguiente trimestre, pues ahora vamos a dejar de publicar la cifra de usuarios a partir del primer trimestre de 2025. ¿Cuál es la reacción del mercado? No, es que ellos, como atacaron las contraseñas compartidas y están metiendo a raíz de 9 millones, 13 millones, 9 millones los últimos 3 trimestres, están viendo que se les está acabando el recorrido de las contraseñas compartidas. Es decir, están empezando a ver que la gran mayoría de usuarios que no pagaban ya se están dando de alta y que va a haber un momento en el que la entrada de usuarios se va a ralentizar mucho. ¿Estará Netflix viendo que su negocio está maduro y que el crecimiento en top line se va a racionalizar? O sea, que va a frenarse ese crecimiento. ¡Pum! Castigo. Había subido mucho, castigo. Yo creo que para nada es así. Yo creo que es un management que hace under promise y over deliver y que va a seguir siendo así. Yo creo que es un management que tiene muchas teclas para tocar, tanto a nivel de pricing en las cuotas premium como a nivel de monetización de la publi, de las cuotas no premium. Ya veremos qué pasa a futuros con los juegos. Pues toda esa iteración que ellos hacen de prueba-error, y que cada vez realmente me doy cuenta de que el número de usuarios, el ARPU, es menos importante. Y ellos van a seguir creciendo a doble dígito el top line, expandiendo los márgenes operativos 2-3 puntos al año y convirtiéndole cada vez una parte mayor del EBIT en flujo de caja. Con lo cual, esta compañía cotizando a este precio, líder de una tarta que crece, con las ventas acelerándose, los márgenes expandiéndose e imprimiendo cash flow y recomprando acciones, pues es que no hemos vendido ni una. Es decir, es una compañía que, si a mí me dicen que vamos a tener pues más del 8% del fondo en esta compañía, pues es lo típico que dices tú, es que con esta ejecución, en este negocio que cada vez se está volviendo de más calidad, grado de inversión, ya no está endeudada, con el número de acciones cayendo, pues lógicamente todo el EBIT aumentando y el número de acciones cayendo, es que nuestras ganancias por acción pues aumentan en mayor proporción que los beneficios, ¿no?, al recomprar acciones. Con lo cual, pues súper contentos con este management. Creo que el streaming tiene probabilidades de seguir ganándole cuota al televisión en línea, porque es mucho más conveniente, porque al final, incluso en un entorno recesivo, pues que si te vas a cualquier experiencia en vivo de cine o teatro o conciertos y demás, y dices, pero si con lo que me acabo de gastar hoy aquí pago la cuota de Netflix 6 meses. O sea, si viene recesión,
los 5 euros al mes que cuesta la cuota publicitaria de Netflix, con contenido como, de verdad, os recomiendo al que le guste Guy Ritchie o el tema, por ejemplo, Snatch es una de mis pelis favoritas, la de Brad Pitt, Snatch, Cerdos y Diamantes, ¿no? Que hace pues de gitano boxeador y tal, brutal, me parece un papelazo. Pues Guy Ritchie, el director de Snatch, que es una de mis pelis favoritas, a mí me gusta mucho la filmografía de Guy Ritchie, hace una serie en Netflix que se llama The Gentleman, que es una especie de mezcla entre Peaky Blinders y Narcos, una cosa así parecida, pues un tío de la alta alcurnia británica que de repente pues tienen cultivos, sin ningún spoiler porque eso sale en el tráiler, tienen una asociación con unos narcos que tienen pues una plantación de hierba debajo de sus mansiones y cómo se va integrando en toda la mafia, etcétera. Brutal, o sea, tanto los ambientes, los vestuarios, es una especie de cosa medio cómica, mafiosa, brutal. Cada capítulo de esos, o sea, es que es como si te fueses al cine un rato, que te lo pasas, son 8 o 10 episodios, me parece, la primera temporada. La recomiendo por ahí para que le guste este tipo de contenido, tipo Peaky Blinders o Snatch, etcétera. Muy buena. Este tipo de contenido, poder verte todas las noches algo así, decía la gente, no, es que Netflix hace contenido de mala calidad. Es que eso pasó a la historia. O sea, ahora mismo tienes todo el abanico de contenido que puedas querer, infantil, cada vez más opciones. Nosotros ya no cambiamos prácticamente. Vamos a Disney para poner Bluey, que es una serie de la televisión pública australiana, que ojo, como Netflix en algún momento integre Bluey, ya tiene Patrulla Canina, ya tiene Cocomelon, ya tiene Peppa Pig. O sea, como metan Bluey, es que se devoran a Disney. No sé si visteis una estadística de Disney, el 30% de la audiencia, de las horas visualizadas en series, vamos a excluir películas, en series en Disney son de Bluey, el 30%, o sea, un tercio de las horas de visualización de Disney Plus son de Bluey, una sola serie. Bueno, pues le gusta mucho a los niños y esa parte bastante educativa y tal, está guay, ¿no? Bueno, pues es que lo de Disney versus Netflix, o la cantidad de contenido, la profundidad de abanico para todos los gustos, para todos los momentos, etcétera, pues a mí me parece que es un valor por un precio que tiene posibilidades de poder ir siguiendo las cuotas, que le van a seguir entrando usuarios, a lo mejor a un menor ritmo, pero es que le han entrado en el último año le han entrado 32 millones de usuarios, o una base de 20 y pico, o sea, le han aumentado los usuarios un 15, y nosotros decíamos con que le aumentasen los usuarios un 5 o un 6% anual, y han hecho un año el triple de lo que nosotros estimábamos, que es una barbaridad. Entonces nada, pues no, cuando lo que os decía en su momento de las Constellation o de las Just Scientific o de las Microsoft, cuando una compañía, sus fundamentales van acompañando la cotización, obviamente no, pues no van a seguir a un ritmo de que se triplique la acción cada año y medio, pero nosotros lo que tenemos que ver aquí es qué posibilidades hay que con el EBIT y el flujo de caja de dentro de un año, dentro de 2 años, dentro de 3 años, la compañía no siga componiendo a doble dígito. No al 25-30%, no al triplicarse en año y medio, lógicamente es mucho más, ¿no? Pero no a ese ritmo. Yo con que nos haga por encima de lo que va a hacer el mercado, yo tengo bastante visibilidad con las palancas que tiene esta gente para tocar, de que es una compañía que incluso desde el precio actual nos puede seguir añadiendo al fondo, siendo una posición importante por encima de la media del mercado, ¿no? Con lo cual contentos y manteniendo todas las acciones porque la evolución es muy buena. Así que hasta ahí el comentario de Netflix, que como veis, cuando me pongo a hablar de alguna compañía en la que dedicamos tiempo, que tenemos un peso importante, pues hay muchas cosas que contar cada trimestre, ¿no? Y ahora vamos con nuestra tripleta de compounders suecas formada por Lifco, Vitec Software y SDiptech. Vamos a ir quizá de las sombras hacia las luces porque estas 3 compañías, aunque en general hay bastantes conclusiones positivas que sacar, pues quizá podríamos decir que Lifco ha presentado un poquito peor, Vitec ha sido la gama de grises o digamos la presentación intermedia o digamos en línea un poco con lo que se esperaba, y SDiptech no es que haya presentado un buen trimestre, sino que ha habido varias cosas que ha presentado, que ha dicho el management, también los emails que me he estado cruzando con el CEO, con Ben, que no solo suponen haber presentado un buen trimestre y estar comportándose sus diferentes filiales mucho mejor que sus comparables, sino que además creo que suponen una confirmación importante de la tesis de lo que nosotros llevamos pensando sobre SDiptech desde 2020 que empezamos a invertir en la compañía, lo cual es un factor me parece que crucial para los próximos años. Entonces empezamos por Lifco. Es verdad que Lifco viene de una época en la que, pues como os conté aquí, tiene 3 divisiones o 3 grupos donde va colocando las diferentes filiales que va adquiriendo, que son Demolition and Tools, o sea, demolición y herramientas, el sector dental, el sector que le llama pues sistemas, que es una especie de cajón desastre donde entran diferentes compañías de nicho industriales de diferentes sectores, y en general pues Lifco digamos que tiene la parte de explosividad, nunca mejor dicho, de Demolition and Tools, que a lo largo del ciclo han dicho que pues tiene unos comportamientos orgánicos muy superiores a la media, pero es verdad que también un comportamiento más cíclico, que cuando baja la marea pues también puede tener unos orgánicos más negativos, pero que en neto es la que más orgánicos aporta.
tiene la parte intermedia de sistemas que pues hay diferentes filiales que se comportan de una u otra manera, digamos que esto es pues un amalgama de diferentes compañías que no van todas en la misma línea, y luego tiene un colchón que es la parte dental, que pues como sabemos aquí por nuestra tesis en Align Technology, el sector dental suele tener un comportamiento bastante defensivo en el que pues las clínicas dentales tienden a cambiar poco de proveedores. Cuando algo les funciona son muy reacios al cambio, y por lo general cuando un proveedor tiene un producto de buena calidad que ellos ya tienen implementados en sus procesos y les funciona bien, ellos no quieren problemas, no quieren que se les rompa pues una corona o un implante en la boca de un paciente y que pueda generarles problemas que puedan tener muchos costes, no solo económicos sino reputacionales, y al final pues mantienes al mismo proveedor, y eso implica que pues tienen un pricing power, un poder de fijación de precios a lo largo del tiempo, que cada año religiosamente le puedes ir subiendo los precios. O lo que es más importante, cuando Demolition & Tools flaquea un poco, pues la parte dental es donde tienes ahí tu comodín en la manga para poder subir precios y que te compense la parte negativa de cuando baja la marea en Demolition, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en Lifco? Bueno, pues venimos de una época de explosividad positiva en la parte de Demolition, o sea, con unos orgánicos muy muy positivos. Ya en el último trimestre habían dicho que la parte de Demolition estaba un poquito más floja. Y cuando empecé a leer el informe de Lifco, que decía pues que las ventas, incluyendo ya adquisiciones, es decir, con M&A incluido, habían aumentado un 0,8%, que esto es muy poco para Lifco, pero además que orgánicamente habían caído las ventas un 7,8%, bueno, pues ahí te echas a temblar un poco, pues diciendo una compañía que religiosamente tiene unos orgánicos bastante buenos y que si le incluyes en el M&A pues suele crecer en top line al 20% o entre un 15 y un 20, y además normalmente suele, como decía Per, ¿no? Nosotros somos especialistas en rentabilizar los negocios que adquirimos. Denos un negocio y lo haremos más rentable. Pues no solo tienes unos buenos orgánicos porque invierten en buenos negocios con buenas tendencias estructurales a largo plazo, sino que además son especialistas en eficientar esos negocios y una vez que los compran en exprimir esos márgenes para que a su favor no solo tengas los orgánicos sino también esa expansión de margen. Pues en downline, según vas bajando por la cuenta de resultados, los aumentos de EBITDA, EBIT, flujo de caja pues suelen ser superiores al top line, ¿no? Entonces claro, una época de orgánicos tan negativos, y además es importante decir, la parte de Demolition tiene varias empresas filiales, varias subsidiarias que están colgando de ese vertical de Demolition, que tienen unos gross margins que son de los más altos del grupo. Entonces, a OPEX plano, digamos, a costes fijos de pues administración, research and development y marketing, etcétera, plano, cuando tú en tu mix de 3 verticales, el vertical al que a cada producto vendido frente a lo que te cuesta producirlo, más margen le sacas, tiene la mayor caída de las 3, lo normal es que tengas una compresión de márgenes muy importante, ¿no? Entonces, claro, pues unos orgánicos tan negativos que además vienen ocasionados porque no solo en la parte de Demolition han tenido un trimestre malo, es decir, estaban enfrentando unos comparables muy complicados, sino que además pues en la parte de Demolition como que está bajando un poco la marea, y normalmente diríamos ya, pero normalmente tenías el comodín ahí de la parte dental. Bueno, pues es que se ha sumado, digamos, el hambre con las ganas de comer, porque en la parte dental les ha sucedido que, pues como está pasando en otras compañías que tenemos en cartera, que lo iremos comentando a los próximos episodios cuando hablemos de resultados, hay bastantes compañías que han enfrentado un trimestre en el que la Semana Santa, que pues es una época que por lo general tanto la Pascua en los países nórdicos como aquí la Semana Santa pues supone menor facturación en el trimestre, porque esos días pues o no se trabaja o se trabaja algunos días menos. En el año pasado formó parte de abril en adelante, es decir, formó parte del segundo trimestre. Cuando esa Semana Santa o ese periodo vacacional lo pasas al primer trimestre y el año pasado no lo tuviste, pues comparablemente tienes esa, digamos, bajada de ventas. Entonces resulta que en la parte dental han tenido ese comparable difícil por la Semana Santa que no les ha permitido amortiguar la caída de Demolition & Tools, y es algo un poco excepcional para una compañía que siempre tiene ahí ese amortiguador de las posibles bajadas de ventas de Demolition en la parte dental, y que este trimestre además tampoco lo ha tenido. Entonces dices, bueno, pues claro, si Demolition lo ha hecho mal y la parte dental no ha tenido el amortiguador, ¿qué pasará con una caída orgánica de casi el 8% de ahí para abajo? Bueno, pues te encuentras que con una caída orgánica del 8%, el EBITDA ha caído un 3,9%. Es decir, les han bajado los márgenes un punto porcentual, que sería la típica empresa que dices, bueno, pues el apalancamiento operativo a la inversa funciona al revés. Bueno, pues es que, como os decía, con una caída orgánica del 8%, las ventas han incrementado un 0,8% por las adquisiciones, y resulta que Lifco está muy especializada en comprar empresas que tienen muy buenos márgenes, incluso superiores a la media. Entre que han comprado empresas con márgenes superiores a la media y ese proceso de eficientar las compañías que adquieren, resulta que con una caída orgánica de casi el 8% le caen las
las ventas, o digamos, le caen con la caída de márgenes el EBITDA, o sea, una métrica clave en la serial acquirers, le cae solo el EBITDA un 3,9. Entonces, típica presentación que dices, bueno, pues cuando empiezo a leer muy mal, creo que el castigo va a ser muy fuerte, y efectivamente la acción de Lifco empezó cayendo casi un 10%, terminó cayendo un 2 y pico, y de hecho los días siguientes ya se recuperó. O sea, como os decía en otros episodios, Lifco es una compañía que cada vez nos vamos dando cuenta más de que no solo es buena, sino que el mercado sabe que es buena y se da cuenta de que cuando baja la marea lo hacen tan bien. Este es uno de los motivos de que nosotros invirtiésemos en Lifco en su momento, que veíamos que a lo largo de ciclos muy largos, incluso cuando las ventas lo hacían mal, ellos en métricas clave es muy difícil ver que al Lifco le caiga el EBITDA y el EBIT, el flujo de caja. ¿Por qué? Pues porque mejoran los márgenes, porque eficientan cada proceso, porque van adquiriendo compañías cada vez de márgenes más altos, y al final el mercado no se mueve por las ventas, se mueve por las métricas de valor clave para el accionista, por el cash flow, que es algo que está realmente muy vinculado al EBITDA, esa métrica operativa de cuánto valor generamos sin tener en cuenta los gastos extraordinarios, las amortizaciones de los intangibles de las adquisiciones que no suponen salida de cash flow, etcétera, ¿no? Entonces, para que veáis, vamos a ir de menos a más, de que si esta es por eso al principio del episodio os decía, ¿no? Incluso las compañías que están enfrentando comparables difíciles y bajada de marea, pues porque al final tipos de interés más altos, sectores industriales, demolition, que está muy relacionada con construcción, y al final vienen de una época en la que han tenido crecimientos muy por encima de su media histórica y con tipos de interés al 5%, pues es normal que haya una ralentización. Pues si esto es lo peor que puede pasar en Lifco, pues normal que la acción lo haga bien, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí empezamos en las sombras, que vamos a ir poco a poco hacia las luces. Trimestre que, siendo negativo y viniendo de una época de tanto crecimiento como la que venimos, que esta sea la peor de las situaciones. Nos movemos hacia Vitec, que digamos que es la gama de grises. Y vamos a decir gama de grises pues por decir algo, ¿no? Porque realmente, como vienen de una época de tantísimo crecimiento como le pasaba a Lifco, pues lo que os voy a contar ahora como que es menos bueno de donde venían, y por supuesto pues menos bueno de lo que voy a hablar ahora de Sdiptech. Pero realmente es que Vitec presenta un trimestre con las ventas al 17%, las ventas recurrentes, que al final es lo importante, porque ahora hablaremos de la parte de servicios, le ha bajado un poco la parte de las transacciones por servicios que comentaba Ole Backman en la entrevista del otro día, de esa balancing grid, o sea, de balancear la red en Enova, y eso pues baja un poco los ingresos por transacciones, con lo cual el peso de los servicios recurrentes por suscripción del software realmente aumenta más que las ventas. Y realmente, pues claro, es que vemos que un poco al revés de lo que le pasaba a Lifco, de que los márgenes no solo no disminuyen, sino que le pasa el EBITDA margin del 30 al 31, con lo cual realmente vemos que el EBITDA aumenta más que las ventas, en vez de un 17 aumenta un 19, y lo que es más importante, nosotros venimos aquí comentando que en un periodo menos inflacionario, de hecho comentamos en la entrevista, le preguntaba, oye, pues vuestros contratos con clientes realmente los repercutís por inflación, en una época menos inflacionaria deberíais crecer menos, y decía Ole, pues realmente cuando hay una época difícil de mucha inflación, pues tenemos más crecimiento orgánico por inflación, y cuando hay una época de menos inflación o más estable, captamos nuevos clientes, o le hacemos cross-selling y le vendemos nuevos servicios porque desarrollamos el software a los clientes que ya tenemos, con lo cual al final pues yo esperaba crecimientos orgánicos entre el 4 y el 6%, y resulta que nos encontramos que entre el pricing, los nuevos clientes, etcétera, están en la parte de ventas recurrentes con crecimientos orgánicos del 10%. Hay algunas preguntas en la conference call que están muy interesantes, porque les dicen, mira, si nosotros ajustamos la parte de servicios, el crecimiento orgánico de la parte de suscripción, etcétera, nos damos cuenta que realmente la parte de servicios o de transacción ha disminuido un poquito, y que quarter by quarter, no con el quarter comparable del principio de 2023, sino desde el último trimestre de 2023 hasta el primero de 2024, más o menos nos damos cuenta que el crecimiento orgánico real ha sido del 1% trimestre a trimestre. Si creces un 1% orgánico de trimestre a trimestre, esto nos daría indicativamente que 1 por 4 trimestres estáis más o menos en el entorno de un 4% orgánico en pricing, etc. Sí, eso nos parece un indicativo muy bueno. Claro, que una compañía en base a un comparable del 14% orgánico que hicieron el año pasado, siga en entornos del 4% orgánico, pues está bastante bien, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que en un entorno en el que te caen las ventas de servicios transaccionales, que Ole Backman decía en la entrevista que eran servicios de mucho margen, y que tú en un entorno de que Enova vende, lógicamente con la caída de los precios de la energía, vende menos servicios de ese tipo de alto margen, que tú consigas expandir tus márgenes del 30 al 31 y que el EBITDA suba al 19% con las ventas
ventas al 17, pues un poco lo que os decía de Lifco, pero mejor todavía. O sea, Lifco teníamos una ralentización en ventas orgánica del 8 y con el EBITDA cayendo al 3 y pico 4 porque consigan eficientar esos márgenes. Aquí estamos hablando del top line al 17 y el EBITDA al más 19, ¿no? Bien, es verdad que es una compañía que viene de crecimientos del 30-40% y que entonces pues el mercado se lo toma con un poquito más y calma. Como decía antes, que todos los periodos negativos sean que VTech Software ponga pricings del 4% más las adquisiciones que haga, que siguen diciendo que tienen un pipeline muy saneado, que el primer trimestre del año, como lógicamente cobran upfront, ¿no? Es decir, las compañías de software cobran por adelantado el software y les ha entrado mucho cash flow en el primer trimestre. Eso les ha reducido el apalancamiento hasta niveles muy por debajo de sus targets o digamos de la horquilla de objetivo que pueden tener de endeudamiento, con lo cual les da muchísimo margen para ser oportunistas y poder seguir haciendo el M&A a lo largo del año, ¿no? Con lo cual, bueno, pues VTech siendo una gama de grises, ojalá que toda nuestra gama de grises sea como lo que ha presentado VTech este trimestre. Y ahora venimos de las sombras, pasando por la gama de grises y nos vamos a las luces de las compounders suecas de nuestra cartera. Es difícil expresar en un podcast como este en el que hablamos de varias compañías en pocos minutos. Es difícil expresar o resumir lo importante que puede ser una presentación de resultados para refrendar una tesis de inversión como lo ha sido la presentación trimestral de Sdiptech para el negocio de la compañía y especialmente para nosotros como accionistas, ¿no? Voy a intentar ponernos un poco en antecedentes. Aquí necesariamente me tengo que extender un poquito más, no solo en los antecedentes y cómo hemos llegado aquí en la compañía, sino también en la situación en la que se encuentran sus comparables suecos, porque es muy importante no solo el comportamiento individual de un negocio, sino especialmente su comportamiento relativo con lo que está pasando en su mercado, para tratar de expresar por qué es tan importante este trimestre para Sdiptech y para el futuro de esta posición para nosotros en la cartera, ¿no? En realidad, bueno, pues Sdiptech es una compañía que nosotros la tenemos en cartera desde 2020, pero es verdad que es una de esas compañías que todavía tenía que demostrar, es decir, en la que el histórico no es tan largo, no viene desde hace 10 años como Lifco componiendo, no viene desde hace 25 años como VTech componiendo tasas muy altas o como Constellation Software. Es una compañía que si bien empezó a cotizar en 2016, los nuevos negocios que actualmente son importantes en la compañía los empezaron a adquirir en 2018, que su tasa compuesta realmente no tiene mucho más de 5 o 6 años y que es verdad que con la bajada de tipos de interés tan fuerte que vimos en 2020 y 2021 tuvo una expansión de múltiplo brutal, que es verdad que nosotros siempre hemos defendido aquí que su compound por métricas por acción, digamos, ha sido muy por encima de la media de mercado, pero también es verdad que desde 2021 esa vuelta atrás de los múltiplos con la subida de tipos de interés le ocasionó en algunos momentos incluso volver al punto inicial de cotización y pues incluso antes de esta presentación de resultados a estar componiendo tasas que nosotros le hemos hecho una TIR muy buena, porque cuando se te va una compañía que la compras a 160 y se va en un año a 500, pues lógicamente si nosotros no vendimos algunas arriba, pero empezamos a vender ya a 250, 300 o 400 y cuando luego puedes volver a recomprar esas acciones de vuelta prácticamente al precio inicial al que invertiste, pues tu TIR o tu tasa de retorno media compuesta es extraordinaria, ¿no? Pero en general eso no implica que la acción esté demostrando que pueda componer a tasas del 20% más durante plazos muy largos, ¿no? Si a eso le sumamos pues que tenía un CEO que nuestra teoría era que los negocios que tenía Sdiptech, empresa de infraestructuras con componente tecnológico para sostenibilidad y desarrollo urbano, vamos a decir, ¿no? Y nuestra tesis era que habían dejado de hacer o de adquirir compañías de servicios para terceros o digamos mantenimiento de ascensores, pero que yo no he puesto el ascensor. Y Bengt Lehnström, que es pues un poco el que era el director financiero que venía de Lagercrantz, que era una gran compounder sueca centrada pues en productos más de distribución de productos electrónicos y industriales, que era de la órbita de Bergman y Beving, que es pues un gran grupo de compounders suecas que llevan pues varias décadas componiendo tasas muy altas. Y nuestra tesis era que pues Jacob, el CEO antiguo de la compañía, era muy bueno, pero realmente quien había metido mano para cambiar la calidad de los negocios que adquirían, irse a negocios más recurrentes, con márgenes más altos, en nichos, con retorno sobre el capital invertido más elevado, con poco working capital, etcétera. Intuíamos que si Bengt había llegado a la compañía en 2018 y ahí habían cambiado el tipo de compañías que adquirían, habían empezado a expandir los márgenes, etcétera, intuíamos que podían ir por ahí los tiros, ¿no?
Entonces, a finales del año pasado, Jacob se marcha y se pone de CEO Bengt, y nosotros pues ya era la persona con la que hablábamos. Teníamos algunas sospechas de que realmente SDipTech era una compañía pues con nichos bastante resistentes a las crisis, pues sensores para automatización de puertos, sistemas de climatización para delivery de última milla, pues sistemas de cargadores eléctricos pero para business to business, pues que es con un componente regulatorio importante en esa electrificación de la economía, pues sistemas de purificación de agua, de tratamientos de residuos que con la urbanización pues son cada vez más necesarios. Pues una serie de negocios que creíamos que tenían un tailwind importante, en los que pues no son de un tamaño tan grande como para que grandes jugadores puedan venir a comerte la tostado, a comprimirte los márgenes, y que además pues no solo tenían esa tendencia estructural de pues crecimientos orgánicos por encima del PIB, sino que además pues ellos compraban cuando estaban los tipos bajos a entre 7 y 9 veces EBIT, y que pues esa tasa compuesta, vamos a decir, bastante superior a un 10%, vamos a poner entre un 12 y 13%, sumada a unos orgánicos promedios del 6-7%, que su target es entre el 5 y el 10, pues podían componer al 20, ¿no? Pero también es verdad que es una compañía que había demostrado todavía poco, que en general el mercado siempre decía que estaba excesivamente apalancado, que habían sido muy agresivos en las adquisiciones en 2020 y 2021, y que también ocasionalmente había hecho alguna emisión de acciones, y que entonces pues que no estaba bien diluir. Incluso el propio Per, el CEO de Lifco, pues nos había dicho en una reunión que tuvimos con él que pues no veía bien que alguna compañía como SDipTech pues emitiese acciones, o nos decía don't rush this model, ¿no? O sea, es decir, no apresures este modelo, porque tan pronto intentas crecer muy rápido, haces alguna emisión de capital, este modelo se puede llegar a romper. Además, SDipTech en las épocas en las que se financiaba solo con bancos pues tenía un coste financiero medio del 1-2%, y en los tiempos recientes, como no tiene rating de inversión y tenía que hacer emisiones de bonos en el mercado, siendo una compañía que el mercado la trata como high yield, como bonos de alto rendimiento, pues había emitido bonos flotantes que si cogías la parte fija y el spread, o sea, digamos la parte fija y el variable, pues se iba a más del 8% de coste de capital. Entonces, claro, nosotros, pues el mercado tenía sus dudas. Cuando te financias al 8-9%, pues te comprime el equity para que pagues un cost of equity equiparable o más al coste de la deuda, y entonces pues había habido una compresión de múltiplo muy importante, y en todo ese entorno nos encontrábamos contra un trimestre que además Rolec, que era la división de cargadores eléctricos, había tenido un primer trimestre de 2023 brutal, porque cuando se trajeron la producción en Rolec de China a UK para no tener pues riesgos geopolíticos, cadena de suministro, etcétera, etcétera, dijeron, pues mira, vamos a pasar los márgenes del 28-29 al 25, pero vamos a producir en Reino Unido, vamos a estar más cerca de nuestros clientes, no vamos a depender de un país como China, y además si hay cualquier problema de cadena de suministro, nosotros vamos a tener la producción en casa y no vamos a tener todos esos problemas. Bien, cuando tuvieron que suspender las entregas a sus clientes a finales de 2022 y de repente pues se traen todo a Reino Unido y vuelven a atender pedidos, en el primer trimestre de 2023, al atender todo ese backlog pendiente, como que las ventas de golpe el primer trimestre de 2023 habían sido artificialmente muy altas. Con lo cual nos encontrábamos en el primer trimestre de 2024 no solo a las Lifco, Indutrade, Lagercrantz, ya no estamos hablando de las de muy buena calidad, negocios con márgenes buenos que llevan muchos años componiendo, pues ya no hablemos de las Storkogen, Volati, Green Landscaping, Tecno, etcétera, compañías pues que tienen menos track record, con márgenes mucho más pobres, con negocios de peor calidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pues todas ellas presentando, se acaba de hablar de que Lifco, que es el alma mater del compound sueco, presentando en ese trimestre orgánicos del -8. Indutrade presentó unos días antes que SDipTech un trimestre que le pegaron un viaje que la espantaron. Por al final, pues compañías que en un entorno menos inflacionario, cuando eres un distribuidor, que tus inventarios, cuando haces pedidos de materiales, que los repercutes con la inflación, y cuando los vendes más caros de lo que te compraron, que los compraste, pues al final pues eso te viene una expansión de márgenes importante. Todas estas compañías en la bajada de marea, como os decía, sector construcción, distribuidores, etcétera, con orgánicos tan negativos, pues una compañía de los Nordics que tiene pues diferentes filiales, pero también alguna relacionada con construcción, toda la parte de cargadores eléctricos, y pues esas dudas del mercado de cuánto de buenos son los negocios de SDipTech, realmente nuestra duda, y pues los analistas, hay pocas casas de análisis que sigan a SDipTech, pero nuestra duda era cuánto de optimistas van a pecar los sell side, cuánto van a misear esas estimaciones, y cuánto de negativos van a ser los orgánicos de SDipTech con el comparable de Rolec,
y cuánto de viaje le va a pegar el mercado. Es decir, esa era nuestra... Así llegamos a las ganancias trimestrales de esta compañía, ¿no? Otro trimestre más de una compañía de cartera que viene a demostrar que las expectativas, o sea, que nunca, aunque creas... Hemos hablado con inversores y con los que compartimos información muy habitualmente que redujeron su posición en SDIPTEC justo antes del trimestre porque las probabilidades de que SDIPTEC presentase un trimestre malo eran muy elevadas. O sea, es que teníamos todo en nuestro contra. Y bueno, pues el CEO decía, bueno, sí, los comparables son difíciles, como muy prudente en las entrevistas que tenía y tal, y pues no parecía nada claro que SDIPTEC fuese a presentar un buen trimestre, ¿no? Bien, llega SDIPTEC y presenta las ventas al más 24%. Bien, has hecho adquisiciones, pero los orgánicos, es decir, eso es incluyendo las adquisiciones que has hecho, pero ¿cómo te ha ido sin tener en cuenta tus negocios subyacentes? ¿Qué tal están funcionando con el comparable de Rolec tan difícil que además ahora las ventas de vehículos eléctricos en Europa están flaqueando, etcétera? Orgánicos sobre una base infernal que dependiendo del trimestre crecieron orgánicamente en 2023 entre el 15 y el 20%, orgánicos del más 10, esto es 18 puntos más que compañías como Lifco, como Indutrade, o sea, es hablando mal y pronto, es como coger y pegar un puñetazo encima de la mesa y decir, no, es que mira, nuestros negocios no dependen del ciclo económico. Tenemos negocios subyacentes muy buenos, que estamos en nichos en los que realmente la demanda, no solo Rolec fue mucho menos malo de lo que se esperaba, sino que tuvieron divisiones importantes que han hecho crecimientos muy por encima de lo que se esperaba. Con los márgenes, claro, dices, no, es que Rolec es una división que si SDIPTEC tiene márgenes del 19, Rolec tiene márgenes del 25. En un trimestre flojo de tu principal división, que es la que márgenes más altos tiene, te deberían caer los márgenes. Pues no, con crecimiento de ventas del 24 y orgánicos del 10, hacen márgenes planos, con lo cual el EBITDA le sube el 24%. Cuando hablamos de que el Lifco, que es el alma mater, le cayó el EBITDA al 4%, que era buenísimo, y que Indutrade le cayeron las ventas al 8% orgánico y que tuvo compresión en márgenes y el EBITDA le cayó más todavía que las ventas. No solo eso, sino que además Bengt en sus declaraciones dice que en el principio del siguiente trimestre tampoco están viendo una contracción de las ventas, que sus negocios subyacentes son muy sanos, que tienen demanda, que están en nichos estructurales que tienen demanda y que son muy necesarios sus servicios para sus clientes, como descongelación de carreteras para obras de emergencia, lo que os hablaba de los sensores para puertos, delivery de última milla, tratamiento de aguas, gestión de residuos y de productos tóxicos en agricultura que los transforman en fertilizantes, pues una serie de buenos negocios subyacentes que tienen buenas tendencias estructurales y que pues parece que no les está afectando para nada los ciclos económicos ni la subida de tipos de interés y que pues unas veces suben más o suben menos los precios en función de la inflación, pero que sus tendencias estructurales hablan de que el 70-80% de sus crecimientos orgánicos, hablamos de crecimientos orgánicos del 10%, pues que un 2% es precio y un 8% es volumen, que eso es lo más importante porque el precio irá y vendrá, pero si tú creces en volumen estructuralmente, eso es muy positivo. Entonces, pues claro, una compañía que sobre esa base tan complicada sigue creciendo al 24% y que además te dice que miras los datos del cash outflow, o sea, de la salida de cash que han pagado por JR Industries, que es una compañía de puertas enrollables para furgonetas de delivery de última milla, que para Amazon los accidentes de los repartidores, para entregas urbanas, tiene unas tendencias estructurales también muy buenas, líder en Europa, etcétera, y se la han comprado a 5.6 veces. O sea, te decías, no, es que esta compañía se estaba comprando a entre 7 y 9 veces. Claro, si se le van los tipos de interés al 8 y pico %, se le ha comprimido mucho la generación de valor frente, o sea, desde lo que le cuesta el capital a lo que lo despliega. Bueno, pues nos encontramos que dicen, no, bueno, sí, ya estamos empezando a encontrar cosas con la subida de tipos de interés a entre 5 y 6 veces. Entre 5 y 6 veces implica que están desplegando el capital entre el 17 y el 20%. Con lo cual implica que con el aumento del coste de capital del 2 o el 3 al 7 o el 8%, han repercutido perfectamente en la subida de coste de capital en el retorno sobre el capital de cómo lo despliegan. Y esto tiene una doble vertiente, es que efectivamente a ti te suben los tipos de interés y sus bonos son flotantes, eso como hemos explicado aquí cuando hemos hablado de renta fija y diferentes alternativas para inversores conservadores. Cuando suben los tipos de interés a ti te sube el coste de la deuda, pero efectivamente los tipos de interés van y vienen. Es decir, ahora mismo ellos te están pagando un 8, pero conforme los tipos de interés normalicen, como tienen bonos flotantes, pues pueden llegar a pagar el 6 o el 5 o el 4, como llegaron a pagar el 2 hace un par de años, ¿no? Con lo cual, los tipos de interés parece que ahora están altos, pero pueden llegar a normalizarse. Pero la empresa que se han comprado a 5.5 veces, esa ya se la han comprado a casi un 20% de despliegue de capital para toda la vida. Con lo cual, que ellos están aprovechando la bajada de marea
para desplegar capital a una tasa mucho más alta, implica que cuando se normalicen los tipos de interés, para ellos realmente el gap entre a cómo desplegaron el capital y el coste de capital presente que tengan, es decir, el coste de capital puede subir y bajar, pero la tasa a la que ellos lo desplegaron ya se va a mantener alta por toda la vida de ese negocio. Sobre todo cuando son negocios que tienen crecimientos orgánicos estructurales muy altos, ¿no? Entonces, pues entre este trimestre que presenta SDipTech, yo le mando un mail antes de la apertura de mercado. Yo no tenía ni idea de la reacción que iba a tener el mercado. Yo cuando vi esto dije, ¿pero esto qué es? O sea, esta compañía no solo ha presentado un buen trimestre, sino que ha pegado un puñetazo en la mesa diciendo, nuestros negocios son buenos, tenemos buenos orgánicos estructurales, no dependemos del ciclo, estamos desplegando capital a tasas altas, aumenta la conversión del 40 y pico al 70 y pico % de cash flow, el cash flow prácticamente se duplica en el trimestre, reducción apalancamiento. Con las tasas de endeudamiento que tienen no van a necesitar emitir acciones en todo el año, vuelvan a insistir en que tienen un buen pipeline de adquisiciones y probablemente antes de final de año puedan volver a adquirir, están en torno a 60 millones de BTA adquiridos con unos, digamos ahora mismo están haciendo run rate en torno a 1000, pues es que pueden hacerse a lo mejor este año 120 millones de BTA. Es solo vía M&A un 12% de generación de valor, están haciendo orgánicos del 10%, o sea, vuelve a demostrar SDipTech que en una bajada de marea para la serie de acquirers y con los tipos de interés muy altos pueden volver a componer este año por encima del 20%. Yo le mando un mail a Ben antes de la apertura porque esto refuerza, claro, todas nuestras sospechas de que realmente uno de los principales artífices de la generación de valor en SDipTech era Ben. Esto pues lo refuerza mucho y yo le escribí un mail y le dije, oye Ben, no tengo ninguna pregunta sobre el trimestre, no sé lo que va a hacer la acción, mi más sincera enhorabuena por lo que estáis presentando en un entorno bastante complicado para vuestros comparables, porque esto demuestra, refrenda nuestra tesis de que vuestros negocios son muy buenos, que tenéis pricing power, que hay un buen crecimiento orgánico, que además desplegáis capital a tasas muy altas. Bueno, su contestación siempre prudente como nórdico, ¿no? Diciendo pues muchas gracias Javier, es una gran alegría para nosotros presentar un trimestre tan sólido en estas circunstancias y creemos que tenemos muchos años por delante para seguir generando valor, ¿no? Él acaba de tomar el mando como CEO, probablemente le queden varios años más como CEO para seguir generando valor. ¿Y qué creéis? Claro, pon tu dinero donde está tu boca, ¿no? Bueno, pues estaba presentando ese informe. El día después de presentar el informe, ellos tienen lo que se llama un lock-up period, que es un periodo de cierre en el que cuando ya se van a presentar las ganancias, como ellos las conocen, no pueden operar sobre su propia acción. El mismo día que estaba presentando las ganancias, estaba incrementando su posición, estaba comprando acciones a mercado abierto después de una subida del 10% que tuvieron las acciones el día de los resultados, porque claro, cuando presentó esto, hay que tener en cuenta que SDipTech, si miras sus comparables, ya no las vamos a comparar más porque el mercado podía asumir que, bueno, con la deuda que tienen y además diluyen de vez en cuando y además es que sus crecimientos orgánicos está por ver que sean sostenibles porque la calidad de sus negocios, o sea, tras lo que acaba de presentar, está muy claro que con quien hay que compararlas. Vamos a ver, Indutrade, Adtech y Lagercrantz tienen márgenes de entre el 10, 11, 12, 13%. Lifco es la única que tiene márgenes del 20 que son ligeramente superiores a los que tiene SDipTech del 19. Todas estas, Indutrade, Lifco, etcétera, os estaba hablando de orgánicos del -6, -7, -8%. SDipTech acaba de presentar orgánicos del +10. Os estamos hablando de negocios de una calidad comparable o superior a la de estas compañías de las que estamos hablando, que son las mejores de las compounders suecas, con márgenes iguales a los de Lifco o superiores a todos los de todas las demás. En un entorno de bajada de marea componiendo a tasas más altas, bueno, pues tenemos, si miras, ahora hay diferentes aplicaciones que te permiten comparar en un gráfico de líneas, metes a 4 o 5 compañías y dime, next 12 months enterprise value EBITDA. Compárame el valor empresarial de esta compañía con todo su EBITDA de los próximos 12 meses y méteme estas 4 o 5 compañías. Bueno, pues tenéis Adtech, Lagercrantz, Indutrade y Lifco entre 18 y 21 veces. SDipTech a 10. Es decir, hay un 80% de subida en las acciones de SDipTech con lo que han presentado que tiene que converger, que había un lag que era completamente ineficiente porque el mercado pensaba que era una compañía de una calidad muy inferior. Es verdad que es una compañía de capitalización más baja y conforme vaya aumentando esa capitalización y entre nuevos radares tiene que converger el múltiplo. De hecho es que en 2020-2021 SDipTech estuvo cotizando a múltiplos más altos que los de Lifco e Indutrade. Y en la bajada de marea, con el aumento de tipos de interés, le han mandado pues, a los infiernos a nivel de múltiplo, que como han compuesto tanto las ganancias por acción, está notablemente por encima de donde nosotros la compramos en 2020, pero es que está a un múltiplo bastante
bastante más bajo de donde incluso con esa compresión de múltiplo, como han compuesto también en las métricas fundamentales, pues nosotros le estamos haciendo muy buen dinero. Ya si metemos toda la operativa de que vendimos arriba, baja tal, etcétera, nuestra TIR ya es desproporcionada, ¿no? Pero incluso habiéndolas comprado a 160, están estos días a 270, no llega a 4 años después, incluso la TIR de la propia acción es muy buena, pero es que le queda muchísimo por converger con el múltiplo de las comparables, ¿no? Entonces, pues una maravilla de trimestre. Esto nos refrienda que el CEO es el principal artífice de esta generación de valor, que tiene la cabeza muy centrada en comprar negocios de nicho con muy buenos márgenes. O sea, es que tenemos una Lifco, una Halma en potencia, capitalizando mucho menos, a un múltiplo mucho más bajo, componiendo a tasas más altas, con márgenes iguales o superiores a los de sus comparables y con orgánicos muy superiores a los de sus comparables en la bajada de marea, ¿no? Entonces, estas cosas que, pues es que el mercado cuando ha visto esto, lógicamente subió pues el primer día un 10%, al segundo día se quedó medio plana porque el mercado cayó y este último día pues otro 2 y pico, ¿no? O sea, como que ha subido un 12-13% en 2-3 días desde la presentación de resultados, y yo creo que es lo típico, que es que ha cogido esa inercia que, claro, pues los analistas, la primera pregunta de la conference call fue, mira, ¿qué ha pasado en el trimestre? O sea, tiene que haber one-offs, o sea, tiene que haber algún efecto coyuntural que os haya afectado para presentar esta barbaridad. Que no ha habido nada. Estamos teniendo muy buen comportamiento, las compañías son muy buenas, y además es que en el principio del siguiente trimestre no vemos que la demanda flaquee. Nuestras empresas son, claro, pues imaginaros los analistas los siguientes días actualizando los valores objetivo y diciendo pues que Diptech está muy por encima de la media de sus comparables, ¿no? Entonces, encantados quizá no solo con el trimestre que refrenda nuestra tesis y que abarata todavía más una compañía, reducen los ratios de apalancamiento y dicen, no, es una compañía muy endeudada, no, reduce los ratios de apalancamiento, generando mucha caja, pudiendo otra vez con ese menor ratio de apalancamiento y con el cash flow que está generando, volviendo a hacer adquisiciones, y además parece que a múltiplos más bajos de los que estaba comprando. Claro, la diferencia entre desplegar capital entre 7 y 9 veces y desplegar capital entre 5 y 6 veces para nuestros retornos a largo plazo, es verdad que ahora ha aumentado el coste de capital, pero cuando se normalice ese coste, pues creemos que es muy positivo, ¿no? Entonces, bueno, pues contentos no solo con el trimestre, sino que con las posibilidades cada vez mayores de que estemos ante una Lifco en potencia, pero cogida en 2014-2015, cuando Lifco era muy pequeñita, y que podamos coger ese compound muy fuerte, porque realmente es verdad que cuando nosotros la cogimos de 2016-2018 a 2020 que nosotros la compramos, ya había compuesto muy bien. Pero creo, ojalá que no me equivoque, cuando pasen los años nos daremos cuenta que lo que compramos en 2020 era el principio de una compañía que tiene todos los miembros para ser una de las grandes compounders y generadoras de valor de los Nordics en los próximos años, ¿no? Y este trimestre, se suele decir, no, un trimestre no cambia una tesis, ni para bien ni para mal. No, bueno, pues cuando le metes muchas horas a una compañía, cuando estás esperando ver algo, cuando necesitas ver algo para confirmar, de repente hay un trimestre que dices, esto está sucediendo. Esto confirma totalmente lo que yo estaba pensando en los últimos, pues es el trimestre más importante de 2020-2024, estamos hablando de casi 4 años, finales de 2020 a principios de 2024, casi 4 años, y esta compañía en este trimestre ha confirmado que incluso en una bajada de marea su comportamiento es muy positivo, y eso es buenísimo para una tesis de inversión, con lo cual pues contentos quizá no solo con el trimestre, sino que si realmente Diptech se termina confirmando como una gran compounder a tasas altas durante años, pues eso para nuestra cartera, siendo una posición que está siempre pues entre el top 5, top 10, pues para los próximos 10-15 años, pues es muy positivo que esto se haya confirmado este trimestre. Así que contentos con la parte quizá más de luces de las compounders suecas de este trimestre, ¿no? Y ahora nos vamos a Spotify, que bueno, pues como el capítulo anterior de Cajón Desastre ya hablamos bastante largo y tendido del impacto tan importante que tiene en los márgenes de Spotify las subidas de precios, quizá aquí lo enlazo un poco con ese episodio para comentaros de que realmente pues esto con la subida de precios del año pasado y la reducción de plantilla tan importante que produjo Spotify al racionalizar ese OPEX y racionalizar ese marketing, pues la expansión de márgenes se está produciendo, ¿no? Spotify había guiado para 180 millones de EBIT en el trimestre, que era un margen del 5%, diciendo que a lo largo del año ese margen se iba a seguir expandiendo, y es verdad que el EBIT se ha quedado un pelín por debajo de los 180 millones, pero hay un comentario en la conference call que hablan de que los ingresos operativos de 168 millones realmente pues provienen de una fortaleza del beneficio bruto, que habían guiado en un margen operativo del 26 y pico y realmente se ha ido al 27,6, o sea, había una expansión de más de un punto en el trimestre. Y además comentan que realmente el EBIT del trimestre no ha sido tan alto como ellos esperaban, porque realmente se le ha producido
un aumento del OPEX, porque ellos meten en los gastos operativos las Stocks-Based Compensation, y realmente ha habido 82 millones de acumulaciones en carga social, le llaman, es decir, los ingresos operativos se afectan por la subida de la acción y los gastos de personal que ha ocasionado esa subida de la acción han sido 74 millones más altos de lo que era su pronóstico. ¿Esto qué implica? Que realmente si ellos decían que iban a ganar 180, como la acción durante el trimestre ha subido muy fuerte, sus gastos operativos relacionados con las stocks options que les dan a los empleados, como la acción ha subido mucho, si las comparas con esas acciones pasadas a dólares, han tenido 74 millones de gastos más que lo previsto, lo cual implicaría que como han hecho 168 millones frente a una guía de 180, si no se hubiesen producido esos 74 millones más altos de lo que ellos esperaban, realmente ellos con una guía de 180 millones habrían hecho un EBIT con la acción plana de 242 millones frente a una guía de 180. Esto implica que realmente Spotify estaría haciendo ya márgenes a día de hoy de más del 6% y casualmente guían para 250 millones de EBIT en el segundo trimestre, que vuelve a ser más alto que el del primer trimestre, lo cual es un margen bruto del 28% y un margen operativo ya limpio de polvo y paja de casi el 7%. Esto viene a implicar que con esta expansión de márgenes antes de la subida de precios de la que hablamos en el episodio anterior, es decir, las posibles subidas de precios en mercados desarrollados que vengan a continuación van a ser encima de este margen operativo, implica que básicamente it's happening. O sea, esto es el trimestre que confirma que en Spotify está sucediendo lo que nosotros esperábamos, que ellos están diciendo pues que van a ser muy flexibles a la hora de introducir nuevos sistemas de precios, que si los audiolibros, que si los podcasts, cuentan muchas anécdotas de cómo empezaron con los podcasts en Alemania, que los audiolibros vieron que traccionaban y que entonces pues la gente pirateaba libros y que vieron que aumentaba muchísimo el consumo, que ahora están viendo lo mismo para educación, que le digan a la UNIR, la Universidad Internacional de La Rioja, alias en el BM Growth, Produca Altus, si queréis le podéis echar un ojo a las cuentas de Produca que parecen poesía financiera, lo rentable que puede llegar a ser la educación a distancia, y resulta pues que Spotify está lanzando un piloto en Reino Unido para que su sistema de audio a demanda pueda servir para educar a alumnos que utilicen su plataforma para formación online y que están haciendo un piloto porque de repente han visto que había usuarios que empezaban a subir contenido formativo y que eso les ha explotado en Reino Unido y están lanzando un programa que puede llegar a servir para tener pues tus profesores por suscripción o un contenido especial, como ahora están discriminando. ¿Quieres música? Pues una cuota para música. ¿Quieres podcast? Una cuota para podcast. ¿Quieres solo los audiolibros? Entonces van a empezar a discriminar de manera que en neto capten usuarios y que además el conjunto de esos usuarios individualmente por cada cuota, siempre compensando el valor que ofrecen para cada usuario y lo que pagan, pues vaya siendo cada vez superior. En todo caso, esto lo que viene a implicar, en la conference call les preguntan, mira, oye, con el cash que tenéis acumulado en el balance, parece que en breve, no sé si este año o el que viene, vais a empezar a generar del orden de 2 billion cash en euros, estamos hablando de 2.100 y pico, casi 2.200 millones en dólares en free cash flow. ¿Qué vais a empezar a hacer? Y dice, bueno, pues miraremos todas las alternativas y probablemente pues sí, tendremos que empezar a recomprar acciones y tal, pero no dicen, no vamos a generar. Eso es una barbaridad, no, dicen sí, vamos a generar eso más, quiero decir, dicen que están en camino a sus targets del Día del Inversor de 2022, que mejor no mencionamos aquí los márgenes y las ventas que dijo Daniel Ek que iban a tener para el año 2030-2032, ¿no? Que realmente hubo un momento que esto, claro, una compañía que ahora está en breve a punto de generar probablemente el año que viene, este año ya 1.000 millones de EBIT y probablemente 1.200 o 1.500 de free cash flow, y el año que viene probablemente pues cerca de 2.000 millones de free cash flow. Es increíble pensar que esta compañía ahora vemos, y claro, nos ha jodido, por eso está a 50 billion, porque está pues, una plataforma así de escalable con los márgenes a los que apunta esto, normal que el mercado la pague a 25 o 30 veces flujo de caja, pero es que esto hay que pensar que hace un año y medio lo mandaron a 13 billion, o sea, una compañía que está a punto de generar en breve 1.000 y pico millones de EBIT y 2 billion de free cash flow, te lo mandaron a 13 veces EBIT y a 6 veces flujo de caja de un año, 2 años forward. Es para poner un poco aquí en perspectiva las cosas que pasan en el mercado cuando el mercado se pone pesimista y duda de las tesis de inversión, y lo que pasa después, pues normal, pues de $80,000 que la mandaron,
pues les han mandado 300, ¿no? Normal. Nosotros pensamos que la expansión de márgenes en Spotify, obviamente el recorrido, pues cuando está 20-25 veces, pues ya es más reducido, pero pensamos que es una plataforma muy escalable, que esos márgenes operativos han dicho, y además es que insisten en la conference call, no solo estábamos en márgenes del 5 y ahora este trimestre del 6,6, sino que la expansión de márgenes creemos que no solo este año, sino también el año que viene va a continuar. Es decir, que eso es un proceso en el que ellos están, que se han dado cuenta que pueden tener menos plantilla, que pueden gastar menos en marketing y que no se nota tanto en el crecimiento de usuarios. De hecho dijeron, pues mira, la reducción de plantilla a corto plazo la notamos, a los 4 meses estábamos funcionando tal cual y realmente pues ahora podemos reactivar nuestros esfuerzos en márgenes, en marketing, para que se vuelva a reacelerar la entrada de usuarios y probablemente el final de 2024 y 2025 ya vuelvan a ser años de captación de usuarios y demás, ¿no? Entonces, pues contentos con una tesis que realmente quizá, como le pasa a Tesla, es de las que tiene un componente más alto de acertar, pero que también, pues lógicamente, cuando estás viendo que trimestre a trimestre, pues cuando tuviste muchas dudas, porque dije, no, pues que estos se están pasando con el OPEX, tienen una plantilla desmesurada, etcétera, y de repente dices, reducen plantilla, reducen OPEX, la escala de márgenes empieza a producir, empiezan a imprimir no solo EBIT, sino flujo de caja, etcétera. Bueno, pues esto está sucediendo, ¿no? Entonces, pues nada, tenemos una posición que, como es propio en una compañía como esta, en las que tienen componente de acertar, pues un peso quizá un poquito más bajo de la media. Nosotros tenemos ahora mismo en torno a un 3% en Spotify y contentos con que se vea que está sucediendo y que puede llegar a convertirse en una plataforma que sea audiolibros, sea podcast, sea formación online, pues en el mercado de audio a demanda. Ya no hablemos de la parte de publicidad, es que el ARPU de publicidad de Spotify es ridículo completamente. O sea, en todos los usuarios, que es la parte más grande de los usuarios de Spotify, que no pagan, o sea, que están con la cuota de anuncios, tienen muchísimo por monetizar. Si Spotify se convierte en la radio global tiene unos niveles de anuncios o de publicidad muchísimo más altos que los que tiene Spotify actualmente, con lo cual tienen mucho margen para monetizar a futuro, no solo a base de sus usuarios premium, que van a seguir creciendo, sino pues también de esa monetización de los usuarios de la cuota gratuita, ¿no? Con lo cual, pues contentos con un trimestre que, pues es verdad que ya las expectativas, el mercado pues venía subiendo la acción de Spotify y pues ahora ha corregido un pelín, pero en general pues contentos con que la tesis se esté cumpliendo y que ese componente de acertar, pues estás viendo que realmente todo está apuntando a donde pensabas, ¿no? Terminamos el episodio de hoy con American Tower, unos breves comentarios aquí de la compañía quizá pues más vinculada a infraestructuras o a un real estate, entre comillas, que de nosotros tenemos en cartera. Pues como contamos, quien quiera saber un poco de por qué invertimos en la compañía, que se vea el vídeo o el capítulo donde hicimos la reunión anual, que lo tengo en mi perfil de Spotify subido como tweet fijado. En esa reunión anual, pues ahí podéis ver pues lo que fue nuestro año 2023, diferentes compañías que compramos y vendimos, y también una explicación un poquito más detallada del por qué compramos una compañía en la que creemos que, pues con independencia de que los tipos de interés ahora están más altos y eso implica que sus flujos de caja están, digamos, afectados o deprimidos a corto plazo, creemos que la estamos comprando a un múltiplo muy atractivo, con unas tendencias estructurales que van a proporcionar unos crecimientos orgánicos muy sólidos. Creemos que es una compañía para enriquecerse lentamente vía pues esos orgánicos, más un poquito de M&A, más un poquito de dividendo, y pues digamos la parte de la cartera pues sólida, que sí que es verdad que tiene un poquito de deuda, pero que podría incluso llegar a ser contracíclica en un entorno ligeramente recesivo, porque tiene unos flujos muy estables que no dependen del ciclo económico, y que además, si viene un poco de recesión y bajan los tipos de interés, pues por ese apalancamiento del equity pues va a subir los flujos de caja, y además el mercado va a pagar más múltiplo por esos flujos al bajar los tipos de interés por la comparativa con la renta fija, con lo cual al final pues tienes ese doble upside de compone a un doble dígito bajo o un dígito simple alto, más un dividendo, más que además, si viene de adicional, digamos ese, pues en vez de a 15, 16 veces que nos la estamos comprando al mínimo múltiplo de los últimos 15 años, pues si me la pone a 20 o 22, pues eso me va a sumar muy bien sobre el compound ese que queremos de doble dígito bajo, ¿no? Bien, pues American Tower presenta un trimestre muy sólido en el que, con los tipos como están creciendo en top line al 3-4%, que es por encima de lo que decían las expectativas, en el trimestre la FFO, que es esa métrica ya pues después de intereses, después de impuestos, libre para el accionista y después del CAPEX de mantenimiento de las torres, no del CAPEX de crecimiento, es decir, lo que es puro valor para nosotros como accionistas, crece la FFO con el top line al 3-4%, con un entorno de tipos de interés alto en los que la deuda les está costando más, con lo cual pues deberían tener un mayor pago de intereses, que la FFO creciese menos, pues con procesos de eficiencia, con las collections de India, que es verdad que la filial India se la vendieron a Brookfield, pero las cantidades impagadas están recobrándolas muy bien, etcétera. Le crece la FFO en el trimestre al 10% y suben un poquito la guía, de hecho, para todo 2024 a niveles del 7% de AFFO en un entorno de tipos infernal como el que estamos para ellos. Entonces, claro,
Si este worst case escenario para nosotros, o sea, el peor de los escenarios con tipos muy altos para una compañía que realmente tiene sensibilidad importante a tipos, el AFFO nos está componiendo al 7, en el trimestre al 10, dicen que año completo va a ser al 7, y nosotros al precio al que la tenemos comprada nos está dando un dividendo del 4%, 7 más 4 tienes un 11% compuesto, que es exactamente lo que nosotros llamamos enriquecerse lentamente, pero en el que ese es tu peor caso de tipos altos y orgánicos bajos, y un escenario en el que pues para esta compañía digamos que es lo peor que podría pasar, que le pasen los tipos del 0 al 5,5 en tan poco tiempo, ¿no? Entonces claro, solo con que se normalicen, con lo que os decía antes, si viene la normalización de tipos, pues esta compañía le va a crecer la FFO por encima del 10%, más un 4% de dividendo va a ser un 15%, y a lo mejor en algún momento en vez de a 15 veces a FFO nos la pagan a 17, 18, 19, 20, ya no hablemos de que llegue a 30 como llegó en los tipos de 0%, ¿no? Pero con que te la pongan a 20, 22 veces, eso es una expansión de un 30% de múltiplo, que a lo largo de 5 años pues es un 6% adicional cada año, más tu 10 o 15%, es que es una compañía que con muy poquito riesgo, y ahora diré cuál es uno de los pocos riesgos que hay que monitorizar, es que realmente vemos bastantes posibilidades de componer a un doble dígito medio, o incluso podría venir un upside adicional que nos lo acerque al 20, ¿no? Mientras tanto, ¿qué problema tenemos nosotros en una compañía en la que sabemos que la hemos comprado mínimos de ciclo de los últimos 15 años, en que nos esté componiendo la FFO al 7 y nos esté dando un dividendo del 4? Es decir, nos sentamos y esperamos, es una posición de que teníamos un 2% con todo lo que se estoy comprando, contando aquí hoy que realmente los tipos se habían ido al 3 y pico, la compañía la compramos a 150, 160, se fue como un tiro a 220 y me decían algunos partícipes, joder, pero la tesis de American Tower que has contado pues tiene bastante sentido, ¿por qué tienes un 1,5, 1,8? Muy sinceramente, empezamos a comprar, no se nos ejecutaron todas las órdenes a mitad de cuando ya llevaba mucha caída, se dio la vuelta, nosotros habíamos comprado un 1,5, 2%, se puso a subir, ahí nos plantamos, si sigue subiendo pues que buen viaje, si vuelve atrás, es que se producen esas vueltas atrás, es increíble que después de irse hasta 220 nosotros pacientemente esperando, le acaban de mandar a 170, que es poco por encima de donde nosotros compramos en octubre de 2023. Entonces, claro, ¿qué creéis que hemos hecho? Pues seguimos picoteando ahí, o sea, es decir, hemos comprado 200, otras 200, 178, ahora 170. Volvemos a tener una posición ligeramente superior al 2%. Si la vuelven a mandar a mínimos a entornos de 150, la completaremos, nos plantamos en un 3%. Si no, 2 y pico, se reducen tipos de interés, si siguen componiendo al 3, o sea, al 7% en FFO más un 4% orgánico, etcétera, pase un año, 2 años, pues les desearemos buen viaje, y con 2 y pico, que poco a poco con la subida ya va a ir acercándose al 3, pues bienvenido sea, ¿no? Entonces, creo que hemos hablado hoy de diferentes compañías, tanto en el caso de Netflix, plataformas muy escalables, márgenes del 30%. Por favor, de verdad, o sea, quien quiera que le eche un ojo a los márgenes operativos de American Tower. Es una compañía que tiene márgenes operativos del 34%, ¿no? Es decir, con unas ventas de 11.000 millones te estás haciendo un EBIT de 3.800 y un AFFO de 4.800. O sea, márgenes AFFO ya una vez descontado lo que es los intereses, etcétera, pero sin descontar lo que es la parte de las amortizaciones que a nosotros no nos quitan cash flow, y solo metiendo el CAPEX de mantenimiento, cercanos al 50% de valor para el accionista sobre las ventas que tiene. Claro, pues es que al final es un activo prácticamente monopolístico o oligopolístico, que es muy necesario para las compañías telefónicas y para nosotros los que utilizamos en las redes, tanto para llamadas como para datos, y pues que lógicamente pues que tiene muy poquito mantenimiento, muy poquitas necesidades de reinversión, y que los márgenes pues son muy elevados. Le metes un poquito de apalancamiento, pues tiene unos retornos para el equity muy buenos, ¿no? Entonces, pues bien, creemos que es una compañía de las de enriquecerse lentamente, de posiciones del 2-3% de cartera, digamos zona media baja de la cartera, porque al final es una compañía pues que tiene su leverage, y nosotros pues no nos encanta tener pesos altos en compañías apalancadas, pero de estas que puedes tener muchos años en cartera como mínimo hasta que los tipos normalicen un poco, y pues te viene ese upside de orgánicos más dividendo más expansión de múltiplo, y de repente pues vuelve a haber en algún momento unos tipos muy bajos y de repente te la vuelven a poner esta compañía 25 o 30 veces, pues imaginaros la TIR que habremos hecho llegado a ese momento. Entonces pues será para plantearse reducir. Mientras tanto, muy tranquilos aquí, enriqueciéndonos lentamente con este 7+4 en el worst case escenario de que los tipos están altos y entonces está componiendo menos que su media histórica. Así que hasta aquí el episodio de hoy. Hemos hablado pues de Netflix, de nuestras compounders suecas desde las sombras hasta las luces de este trimestre tan bueno que refrenda la tesis de Deeptech. Hemos hablado del caso de Spotify, ya más concreto el trimestre, que hablamos de las subidas de precios, pero hemos hablado exactamente de lo que ha pasado en el trimestre y de las perspectivas para los próximos. Y ahora pues un poquito de American Tower, de este real estate, pero con vientos de cola y que no depende ni de las oficinas, ni de los locales comerciales, ni de la disrupción de Amazon a los comercios, etcétera, de un bien pues tan necesario como las torres de telefonía y datos para nuestro día a día con los teléfonos móviles.
Así que hasta aquí el episodio de hoy. Agradeceros como siempre vuestra atención cada semana. Como siempre os invito a que si nos queréis dejar vuestros comentarios en redes, pues os lo agradecemos mucho porque los leemos con mucha atención. Por supuesto que nos deis vuestro feedback y también pues que nos dejéis vuestras consultas para ese próximo episodio de consultorio que vamos a hacer en breve. Que nos sigáis apoyando en ese objetivo de las 5 estrellas en Spotify, que seguimos avanzando viento en popa y a toda vela. Y nada más, pues agradeceros mucho como siempre vuestra audiencia cada semana y me despido de todos vosotros hasta el próximo episodio. Un abrazo muy fuerte a todos.